O sea, aunque él no lo crea y esté poniendo esfuerzo o trabajo, cuando yo no confiaba en mí, cuando a mí me echaron de un club, cuando yo no tenía nada, él me acogió sin ningún tipo de pruebas ni nada. O sea, fíjate lo que él confiaba en mí y yo en mí pues, no confiaba en nada. O sea, yo ya no confiaba en lo que yo hacía, en lo que yo podía llegar a ser, y él me cogió sin ningún tipo de dudas y joder, y ahora miro para atrás y digo, nada, me ha salvado la vida este hombre. O sea, si puedo llegar a algo en este mundo, es por él, ¿sabes? En plan, tengo que llegar a algo por él. Ética de trabajo, ganas, motivación, todo. Hostia. Creo que empezamos muy motivados, el nuevo cambio de aire, todo. Like after Iberian, I felt like we were really cocky, like we were thinking that, I mean, some of us were thinking that we are pretty good and we don't need to try hard that much. No lo tiene disponible, el que se ha muerto es Oscarinin, el Heraldo que se lo va a quedar con lo acaba robando. Para mí el inicio fue como, me tengo que poner al nivel de los compañeros y a su nivel de juego, por así decirlo. The split started pretty good, we went 6-0. De hecho aquí lo van a intentar de nuevo, se agrupa, ¿no? Salto hacia adelante, ultimato, de Nick se mete en medio de todo el mundo, va a llegar también. La ultimate de Galio, perfecto, el combo. A nivel de resultados muy bien, porque hicimos un 6-0 en la Superliga, pero realmente no considero que en esos partidos jugáramos especialmente bien. Creo que estamos ganando porque los demás equipos están cagando encima. Los minions que estaban bufados por el lazo, mientras tanto Greedy que se ha comido el muro. Tiene que flashear, pero Normalmente íbamos por detrás y ocurrió un milagro en la teamfight o el otro equipo no sé qué estaba haciendo y perdió la partida solo, pero estábamos ganando por errores del rival, no porque nosotros fuéramos mejores. Like I felt like we were turbo coin flip and we still didn't manage to fix it till the end. Recordemos que G2 Arctic es el único equipo hasta ahora invicto, todavía no conocen la derrota durante esta temporada. Norma general se ganaron por individualidades, creo que los jugadores tienen un nivel individual muy bueno. G2 Arctic, que sigue líder, además en solitario, sacando más ventaja. Sí, en plan, por lo que sé empezamos muy bien porque éramos mejores jugadores individualmente al principio de todos los demás equipos, entonces ganábamos todos los partidos por eso, pero realmente no estábamos jugando como equipo, ¿no? Que realmente son los favoritos. Te gusta, ¿no? Que te pongan que vas a ganar, te hace ver que la gente confía en ti. Bueno, no sé si equipo favorito, pero desde luego equipo no, revelación. Es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Y que ya no te tomen como broma. Bueno, está dando un recital jornada tras jornada, me ha llegado. Nos sentó bien, pero creo que desde que la racha algo fallaba porque estábamos ganando sin jugar bien. We were doing less that we could and it paid off in the end. Un principio bueno, pero desde dentro no se sentía así. Like we just didn't work properly together, like we were doing perma solo plays, like we were perma playing alone. Uno de los momentos más felices fue el de contra Giants, ya que ganamos la liga justo en ese partido que era decisivo y encima de todo me salió muy bien la partida, me llevé el MVP y fue como noche de locos, la verdad. Que también es cuando ganamos la temporada regular, entonces a pesar de que no es como nos habría gustado ganarla, al final es algo nuevo que no habíamos hecho nunca, así que me alegro. It felt really good winning against them. In the game we solely demonstrated that we were clearly superior over them, even though they didn't think so, and it felt good to show them how much better we are than them. Obviamente ganar a Giants sienta bien, porque está como la rivalidad de esta, bla 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 bla. Creo que ganar así, en plan, jugando todos bien, todos enchufados, sentó bastante bien el equipo y nos animó a todos. Sí que se flashea, el dispersa a los débiles que es muy bueno, el equipo ranadino que sonríe, G2 Arctic que puede acabar aquí. Fue un momento bonito. Pero para los playoffs la verdad es que no supimos solventar alguno de los problemas que hemos tenido durante la temporada, entonces pues nos comimos el 3-0 contra Betis en semis, no pudimos llegar a la final. Cuando perdimos 3-0 contra el Betis fue como... Como dolió, ¿no? Fue como un golpe de realidad que ninguno queríamos ver y al final teníamos que verlo. Horrible, en plan, no ganábamos una scrim, estábamos jugando todos súper mal, el ambiente era muy malo y llegamos al partido de Betis en plan como si hubiera un interruptor mágico que nos fuera a hacer jugar bien, porque ha pasado muchas veces de que estamos jugando mal y llegamos a un partido y de repente jugamos bien, pero en ese momento no hubo magia, no llegó el mago y simplemente nos comimos un 3-0, que es lo que nos merecíamos.
Y yo, por ejemplo, no me lo esperaba, porque aún así, aunque las scrims o algo ya estaban yendo regular, confiaba en la magia nuestra de competir de locos en los partidos oficiales, pero no salió la magia. Y pues bueno, 3-0 para casa. We hit rock bottom. We, I guess, started meeting our problems as a team. Sientes la impotencia de que ni siquiera lo estás intentando o que no has podido dar tu nivel o tu máximo rendimiento, porque si pierdes contra alguien que es mejor que tú, pues vale, ya está, tenías que haber mejorado X cosas o simplemente mejorar más, necesitas más tiempo, pero contra el Betis los problemas psicológicos de algunos jugadores que no se entendían unos con otros, es decir, son problemas que sabes que podíamos haber performado muy bien o podíamos haber performado muy mal, salió la cruz y pagas. Y en play-ins la verdad es que de nuevo, al ser un equipo inconsistente, la primera semana nos pasó mucha factura porque no nos hicimos 0-3. Cuando ganamos a Fnatic 2-0, que jugamos muy bien, ha sido el mejor momento porque jugamos bien. Doble para Supa, triple para Supa. Y creo que todo el mundo estaba muy feliz. La afición española ha estado remando con el equipo de G2 Arctic que caía. Vimos que realmente sí podíamos hacer un buen papel. Pasan al main event con Fnatic, que era un rival muy fuerte, y fue como, vale, G2 contra Fnatic de pequeños, a ver qué tal se nos da. Salimos muy fuertes y nos clasificamos al main event y íbamos muy motivados. Y en el European Masters la primera semana fue horrible. Jugué, sinceramente, a mí me pareció muy mal y podía haber carrileado la partida y jugué mal. Peor afecta al equipo cuando más lo necesitábamos y para mí ha sido mi peor momento. Estamos jugando, ¿qué pasa? En plan, chavales, hola, estamos como, no sé dónde estábamos realmente, estábamos fuera. Creo que dice mucho que somos mal equipo por tener malas semanas. O sea, hemos llegado más lejos que el año pasado, pero sigue siendo un fracaso, a mi parecer. El cambio de Watson por Efias, sobre todo por el tema ambiente y que ayudara a que fuera un poco el efecto placebo para que los demás se volvieran a motivar. Se me ofreció venir aquí de manera inesperada, la verdad. Es una de posiblemente las experiencias más importantes de mi vida. Conocer el mundo profesional desde dentro es una cosa que me era importante para entender lo que quiero ser como jugador, y aparte se me ha dado la oportunidad de jugar en un stage importante como es el Masters. La Operación Guachón es posiblemente el mejor meme que me han hecho nunca, o sea que... Va a regalar la kill al tirador. Frescura, nos dio algo diferente. Support, perfecta la iniciación de Mersa Spooky, que quiere entrar pero se encuentra con Oscar. La operación Watson salió muy bien, la verdad, 2-1 al final, la segunda semana un poco arrepentidos o tristes de lo que hicimos la primera semana, pero con ganas de hacerlo mejor el split que viene y con energía. Es un club joven y a mí me gusta, me lo paso bien, la gente que hay dentro está guay, así que yo estoy de puta madre. Pero sigue siendo un bebé. Oscar sigue siendo un bebé, pero ha mejorado en el tema de autocastigarse. Martirizarme en plan pensar que soy malo y estar así días y llorar, lo que sea. Ahora es como que lo he cambiado a que es como que si me diera igual, pero en plan creo que es como que un mecanismo para no hacerme daño a mí mismo, pero tengo que mejorar mis problemas en plan constancia, motivación, disfrutar del juego y todas esas cosas, si no voy a poder ser constante ni nada, no voy a poder ser un buen jugador. Aunque le falta camino. Mucho talento. Cuando se deje de estar nervioso en algunos partidos oficiales, va a flipar la gente. Es que sí, la mayor parte de ellos tienen problemas de confianza, es lo jodido de esto. Gamers. I was like not playing my best, I would say. Like I know that I can do much better if I like do my best, so I just want to play every game like the best I can. De Supa esperaba más, pero espero que ahora, en el siguiente split de verano, sí vuelva el Supa que todos conocíamos. Creo que aunque me haya costado, he madurado
más aún como persona, darme cuenta de lo egoísta que solo pensaba en mí en vez de intentar ayudar al equipo, y creo que es algo muy importante, no solo tienes que pensar en ti como jugador, y a darme cuenta que mejorar como jugador y en el juego no depende solo de jugar bien solo Q, sino de muchos otros factores, y creo que eso es algo importante que he aprendido. EFIAS a nivel personal es el que más ha crecido, pero también es el que más ha necesitado crecer, porque creo que por ciertas cosas no ha podido demostrar todo lo bueno que puede llegar a ser, pero creo que es la persona que más a nivel personal ha cambiado, así como Koldo dentro de la grieta es el que más ha cambiado. Él es a nivel personal y creo que ahora con una buena ética de trabajo y las ganas que le va a poner, creo que vamos a ver un EFIAS muy bueno. I learned a lot during the split. It was mostly me as a person. I think I had like ego problems, which I solved, and I started to learn how to work properly. And next season I'll be tryharding much more for sure, and we will see the EFIAS that was in the Iberian Cup. Creo que tengo una idea clara de cómo hacer que la Bolding entre en mayor dinámica dentro del equipo. Creo que Koldo ahora va a dar incluso un paso más y está cerca de poder ser el mejor jungla, que es lo que busco con él. Y creo que Fresh y Oscar, poco a poco, con sus propias cosas individuales, cada vez van mejor. Entonces falta ahora ya unir a todas las piezas para que en equipo también no solo sea a nivel individual, sino en equipo. Creo que no hemos llegado más lejos porque no hemos estado en la misma, no hemos remado todos en la misma dirección, y creo que nos tenemos que esforzar mucho más a nivel de equipo, en compañía también a los demás, sin conocerlos más, para que en la grieta también eso se cumpla, ¿no? Y al final podamos entendernos todos y básicamente ganar todo lo que nos propongamos. Es comunicación pura y dura de estoy jugando mal, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Y ya, o me ha tilteado X, o estoy triste por A, o me siento mal conmigo mismo por Z. Eso es el nivel comunicativo que falla. No, nada que ver con el nivel humano o barrera de idioma o cualquier cosa de eso. Ha sido una experiencia muy bonita con mis compañeros, con Melce, con el club. O sea, me he sentido súper arropado por el club también. Trip to Sierra Nevada, right? Like it was really insane because like it's insane views right there. So I was really happy. Me and Koldo were training the synergy, so it was pretty nice overall. Everything was chill. Everyone was a really calm personality. Lo definiría como una experiencia más cercana, por lo menos lo que me ha hecho sentir a mí, como todos los vínculos, la relación ha sido mucho más cercano, como que sentía como que fuésemos amigos o familia, ¿sabes? En plan, me sentí como muy cómodo, no era tanto como algo profesional, de un equipo serio, ni nada, sino era como más cercano, familiar, y eso también, ese ambiente pues me daba mucho. Sí, al final ha sido como el mejor split que he tenido nunca. Long journey, but it was like climbing the mountain, and I think we ended up learning a lot so far, and next split I think we're much more ready. Del siguiente split en la Superliga es jugar todas las partidas bien, de que digan, joder, este tío nunca juega mal. Así que ahora toca trabajar este verano para estar a la altura de las expectativas.